Y yo sé por qué estás aquí. Porque te estás preguntando cómo rayos puedes hacer para poder dejar la obsesión por saber lo último que pasa en el mundo. Por saber qué es lo último que tus amigos subieron en las redes sociales. Por saber cuál es ese último video que tanto necesitas que resuelva tus problemas. Y te la pasas todo el día scrolleando hacia arriba y seguís subiendo y encontrás un video nuevo que no te termina de satisfacer. Y cuando menos te das cuenta, pasaste 3-4 horas metido en una pantalla sin haber avanzado con absolutamente nada de lo que tenías propuesto para el día. Y déjame decirte, no eres el único en esto. Y parte de todo lo que te pasa está diseñado perfectamente por grandes compañías para que no te salgas nunca de estas plataformas, porque ellos necesitan tu retención al máximo. Pero para poder resolver este problema, primero tenemos que entender de dónde parte esa situación. Y es que sí, déjame decirte que todas estas empresas, sea Facebook, sea Instagram, sea TikTok, inclusive plataformas de e-commerce como lo son Mercado Libre o incluso Amazon, se la pasan trabajando en modelos de inteligencia artificial y de machine learning para entender tu comportamiento al máximo y entiendan inclusive plataformas como la que me estás viendo hoy, que es YouTube, te mantengas el mayor tiempo posible en la plataforma sin que te vayas. Y te la pasas un montón de horas, inclusive a mí me ha pasado un montón de tiempo, horas y horas en las redes sociales sin poder avanzar con esa tarea que tanto tenías pensado hacer. Y quiero que entiendas una cosa, no es un problema solamente tuyo. En este video quiero que nosotros planteemos literalmente lo que es la raíz del problema, cómo es que estas compañías están buscando la manera de mantener tu atención en estas plataformas y cómo lo hacen. Y por último te voy a dar una solución de la cual tanto yo como muchísimas personas utilizaron estas herramientas y estos tips para poder dejar de ser esclavos de estas redes sociales. Y a mí me ha funcionado y yo sé que a ti te va a funcionar. Así que antes de comenzar, lo que sí te voy a pedir por favor, para que me ayudes a seguir creciendo este canal, que le puedas dar un like, dejar algún comentario si pasás por este problema tan grave que es la obsesión por las redes sociales y si estás en proceso de limitarlos o dejarlos de una vez por todas. Y así mantener un foco de atención muchísimo más prolongado que la mayoría de las personas. Y por último, pero no menos importante, que te suscribas, porque a ti no te cuesta nada. Y a mí me ayuda un montón a seguir creciendo este canal, a poder seguir ayudando a muchas más personas y a que seamos una comunidad muchísimo más grande de lo que podríamos llegar a ser. Antes de comenzar, sí me gustaría que tuviéramos en cuenta una cosa, y es que este problema se ha venido suscitando a partir del año 2011 en adelante. Inclusive con el nacimiento de Facebook todavía no era tan prolongado el problema de lo que era la obsesión por las redes sociales. Y esto se debía a que Facebook obviamente nace como una plataforma desktop, o sea, una plataforma de computadora. Y en el momento en el que existe o nace la revolución del teléfono celular, con la revolución básicamente de iPhone, cuando Steve Jobs hace la famosa presentación y nace el teléfono celular inteligente, es cuando empiezan a cambiar un montón de tecnología. Y una de ellas fue la creación de aplicaciones para teléfonos. Esto hizo que migraran un montón de empresas de redes sociales, como lo eran Instagram o Facebook, a aplicaciones de teléfono que fueran muchísimo más fácil la interacción entre las personas, las empresas y bueno, gente que quería ser influencer de muchísima comunidad. Esto generó que muchísimas plataformas, inclusive Twitter, utilizaran el morbo para generar la retención de estas personas en estas plataformas. Y cuando te dije al principio del video que no estaba solo en esto, es que literalmente hay dos estadísticas que son extremadamente preocupantes. Y es que el promedio de los estadounidenses dura aproximadamente 8 horas al día pegado al teléfono simplemente en el uso de redes sociales. Y el gráfico o el promedio en Latinoamérica es muchísimo más preocupante. Y es que literalmente aproximadamente las personas duran entre 9 a 10 horas al día frente a la pantalla del teléfono. Y esto, si lo vemos un poquito más a fondo, prácticamente estamos utilizando un día laboral para estar scrolleando o estar metido en estas plataformas que lo único que hacen es
vivir de nuestros datos. Y ojo, no quiero que veas como enemigos a estas plataformas. Estas plataformas han ayudado a un montón de gente a poder emprender, a poder generar sus propios negocios. Inclusive el hecho de que esté viendo este video de YouTube es porque yo estoy buscando crear una marca personal en el que pueda ayudar a muchísimas personas a poder hacer crecer sus negocios, inclusive hacer crecer sus marcas personales. Y obviamente el proceso de aprender todo este trayecto me hace parte de ese porcentaje de personas que aportan contenido a estas plataformas para generar audiencia. Sin embargo, lo que sí yo quiero aportarle a ustedes es que podamos reducir en su máxima expresión el uso de estas plataformas. ¿Por qué? Porque si tú necesitas terminar ese trabajo, terminar ese proyecto, preparar ese final de examen para la universidad, inclusive si tenés algún proyecto en curso que no has podido avanzar y todos los días terminas triste y mal porque no pudiste avanzar ni siquiera un 1% del proyecto que tenés pensado, sea ese negocio, sea esa marca personal, sea el proyecto que te va a sacar de la pobreza o inclusive el simple hecho de preparar un final para poder acabar tu universidad, es algo que te está afectando no solamente a ti, sino a un montón de personas. Y acá es donde viene el estudio donde nosotros, como desarrolladores de estas aplicaciones, utilizamos el comportamiento humano para que ustedes se mantengan muchísimo más tiempo en las plataformas y no solamente sea un entretenimiento, sino la forma de ganar de estas empresas es literalmente mediante ads. El ads es básicamente publicidad. Publicidad que las empresas pagan y entre mayor retención tengas tú en la plataforma y más clics generes sobre estas plataformas o sobre estas empresas, estas redes sociales terminan ganando muchísimo más dinero. ¿Y en qué se basan estas empresas para que tú mantengas la atención en las redes sociales? Si no es más que la dopamina. Y seguramente has escuchado un montón de veces este término. La dopamina es ese químico o esa hormona que nosotros segregamos que se le llama la hormona de la felicidad. Y esta hormona de la felicidad se activa con pequeñas acciones que te pasan durante el día, que lo utiliza para darte como cierta satisfacción. Y se puede medir también en lo que nosotros podemos denominar como segregación de dopamina, que es lo que a ti te puede llegar a generar mayor o menor felicidad. Supongamos, el haber terminado un libro te genera una cantidad de dopamina suficiente como para que tú te sientas satisfecho y feliz de lo que pudiste realizar. Pero también hay actividades como por ejemplo el ir a entrenar o el hecho de drogarte con cualquier tipo de sustancia no legal. También te segregan dopamina y la dopamina es simplemente esa hormona que le llaman también la hormona de la adicción. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de hormona que llegas a segregar, dependiendo de la actividad que tú realizas, pues te puede llegar a generar mucha más o menos adicción. Por ejemplo, las redes sociales generan 3 veces más dopamina de lo que genera el consumo de cocaína. Voy a dejar un pitito seguramente en el video como para que no me genere problemas con YouTube. Pero lo que sí te puedo decir es que tú tienes que empezar a regular y a empezar a pensar: si las redes sociales me están generando 3 veces más dopamina que una droga que ha matado a millones de personas en el mundo, ¿por qué la sigo utilizando? Y con esto quiero que empecemos a ver cómo es que nuestros antepasados utilizaban esta dopamina. No era porque supieran realmente si se creaban o no. Lo único que pensaban era en levantarse y no morirse de hambre o poder traer lo suficiente alimento a la manada para no morirse. Y aquí es cuando nosotros empezamos a visualizar cómo funcionaban nuestros antepasados. Nuestros antepasados lo que buscaban hacer era que esas pequeñas simulaciones o esas pequeñas dotes de la posibilidad de que pudieran obtener alimento era suficiente para que ellos les segregara la dopamina necesaria para poder ir a cazar un mamut, por ejemplo. Entonces, el ir a cazar un mamut, esa segregación de escuché un mamut de lejos, vamos a ir toda la manada a buscarlo, el ir a buscarlo, el pelearse contra el mamut, buscar matarlo, que en el medio lamentablemente murieran personas de la manada, pero que al final lograran matar al mamut, cortarlo en partes y llevarlo a la manada para que la manada pudiera terminar comiendo, eso era una satisfacción gigante y se basaba básicamente en el esfuerzo de conseguir algo durante muchísimos días. Hoy eso no sucede. Hoy
tú puedes ir a un supermercado y comprar la carne sin la necesidad de tener que ir a cazar una vaca o un mamut o lo que sea. Hoy el simple hecho de relacionarte con las personas ya no es tan difícil como antes, porque ya no tienes que ir a conocer a una persona, preguntarle sus gustos, tener tiempo, sacar tiempo para que la relación de amistad o la relación de amor sea fructífera. Entonces, ¿qué es lo que sucede en tu cerebro? Básicamente busca facilidades para poder realizar estas necesidades biológicas que tu cuerpo necesita. Algo tan sencillo como lo es el relacionarte con una mujer o el relacionarte con una persona del sexo que a ti te guste, sea hombre o mujer, está a un clic de distancia. Hay aplicaciones como Tinder, como Bumble, como Grindr, como etcétera, cantidad de aplicaciones que hay para poder ligar, o el simple hecho de un hombre querer satisfacerse ya no es tan fácil. O sea, ya no es tan difícil como lo era en épocas anteriores. En épocas anteriores, si tú querías tocarte, vamos a decirlo con palabras un poco más cuidadosas, o si tú querías procrear con el género opuesto, tú tenías que, bueno, si tenías que ir a buscar a una mujer, tenías que ir a buscarla, tenías que llevarla a una cita, pagar, esforzarte por el sitio, darle tiempo, escucharla, bueno, pasar 1, 2 o 3 citas antes de llegar a la intimidad, si era que llegabas a la intimidad, si no, era una persona que esperaba hasta el matrimonio para casarse, y en el casamiento era que tú podías llegar a poder tener esa cierta intimidad. Hoy esa situación es completamente diferente. Incluso hubo un tweet, o hubo literalmente un tweet que seguramente me encantaría dejárselos acá abajo, pero antes los hombres, nosotros teníamos como una visión limitada de la cantidad de mujeres que tú podías llegar a ver. No tenías la cantidad inmensa e infinita de mujeres que puedes llegar a ver el día de hoy. Como por ejemplo, entras a Instagram y hay cantidad de modelos y de Instagramers que lo único que hacen es exhibir su cuerpo, al igual que los hombres. Los hombres también se sexualizan para poder tener interacciones con las mujeres. Entonces, la vitrina de oportunidades es tan grande que la realidad es que el esfuerzo por poder contactar con estas personas es muy poco. Entonces, esa dopamina de tengo que esforzarme para lograr las cosas, para poder buscar tener una mediana recreación con cierta persona o una mediana recreación con cierta situación, es básicamente la distancia de un clic. Y esta situación es lo que a nosotros nos hace perder mucho el foco. Y el foco es importante para lograr tus actividades, sea en tu trabajo, sea en la universidad, sea en el estudio o sea en la actividad que tú prefieras denominar. Necesitas tener foco. Y aquí es donde yo quiero ir con las 3 soluciones que por lo menos a mí y a muchísimas personas a la cual yo he podido aconsejar con estos hábitos les ha funcionado impresionantemente. Estas soluciones son 3. La primera, y creo que la que a mí personalmente me ayudó un montón, y es que algo que leí yo en el libro de hábitos atómicos, que si no lo has leído te lo recomiendo profundamente, es que si tú quieres eliminar un hábito que te está dañando día tras día, tú lo que tienes que hacerlo es más difícil. Si tú quieres dejar de fumar, pues, no sé, busca comprar los cigarros en un sitio donde solamente aceptan efectivo y te haga ir muchísimo más lejos a comprar unos cigarros y que lo único que tengas que hacer es no retirar efectivo nunca. Si cobras en efectivo, bueno, perdiste. Pero la idea es que lo hagas más difícil. Si querés, por ejemplo, dejar de tomar alcohol, pues haz lo mismo. O si querés dejar de de comerte las uñas, bueno, véndate las uñas con una cinta que impida que te comas las uñas con la venda, y eso lo va a hacer mucho más difícil. ¿Quieres dejar el vicio en los videojuegos? Desconecta la consola, guárdala y guarda el cable en otro lado, cosa que cuando necesites ir a buscar la consola para jugar se te haga difícil porque tengas que ir a buscar el cable, tengas que ir a buscar la consola en otro lado, y esa situación a ti te haga pensar en no, voy a tardar más tiempo buscando, conectando y armando la consola que simplemente ponerme a hacer las cosas que me corresponde hacer. Entonces, lo que yo hice con esta situación fue: las aplicaciones están diseñadas perfectamente para que tú utilices la aplicación del celular. Si tú te enfocas en que la aplicación del celular está tan perfectamente diseñada para que nunca te salgas de la aplicación, es muy simple, desinstala la aplicación. Pero antes de que diga, no me digas, Sergio, o sea, no lo había pensado antes. Yo sé
que es estúpido lo que estoy diciendo, pero ahora te voy a ir con el segundo punto de este tip, y es que utiliza la aplicación o utiliza la red social de tu preferencia en la aplicación de Chrome, de Google o, no sé, Safari o lo que sea que utilices en tu teléfono celular, no importa. Supongamos que abres Instagram en Chrome, en Firefox, en donde sea, en Brave, la que sea. Cuando tú te metes en la aplicación o en esta página de Instagram, de Twitter o de lo que sea, bueno, Twitter es un poquito más, tiene un usuario de experiencia de usuario un poquito mejor en este tipo de plataformas, pero vamos a enfocarnos en Instagram o TikTok. Yo te puedo asegurar que el hecho de usar o de ver Reels, sea en la página de desktop de Instagram, en tu computadora de escritorio o en el Chrome de tu teléfono, va a ser horrible. Es más, hay muchas funcionalidades de Instagram y de TikTok que no se pueden utilizar en el Chrome del teléfono. Por ejemplo, compartir las historias o compartir una historia o hacer un repost de una historia de una persona que te etiquetó es prácticamente imposible. Es más, no tiene la opción. Bajar en los Reels es prácticamente imposible, o incluso la experiencia de usuario es tan mala que te invita a salirte de la aplicación. E incluso cosas como querer colocar un reel que te gustó o que te mandó un amigo para poder compartirlo en tus historias no se puede hacer. Hasta el hecho de stalkear personas, cuando tú te metes a buscar a stalkear a una persona o lo que sea y quieres revisar un perfil, lo que va a pasar es que cuando te metas y empieces a bajar, automáticamente la página te lleva hacia arriba nuevamente, porque es que está tan mal diseñada el Instagram o el TikTok o lo que sea que tú estás usando en las plataformas de Chrome del teléfono, que básicamente lo que te invita es a no usarla. Inclusive hasta el hecho de ver historias es horriblemente, pero es horrible la experiencia de usuario en este tipo de plataformas. Y eso lo que va a generar en ti es que sea tan difícil y tan asqueroso utilizar esta plataforma en el Chrome del teléfono, que lo que vas a terminar haciendo es que te terminas aburriendo y te pones a hacer las cosas que necesitas hacer. Eso por un lado. Otra de las cosas que a mí me resultó un montón es darme como detox de dopamina. Detox de dopamina serían tener temporizadores para estas aplicaciones. Hoy en día, tanto Android como iPhone te dan la posibilidad de colocar temporizadores a las aplicaciones. Y cuando te digo temporizadores a las aplicaciones, ni siquiera te estoy diciendo la aplicación de Instagram o la aplicación de TikTok. Puedes hacerlo. Lo que sí es que tienes que obligarte a ti a respetar esas horas. Y muchas veces cuando tienes cierta adicción a cierta red social, lo que es más difícil es eso, porque puedes simplemente meterte en la aplicación, dar ajustes y darte 1 hora más, o darte 30 minutos más, o darte 3 horas más si quieres, y a la final no terminas cumpliéndote del todo. Lo que yo hago es que utilizo el punto anterior, el tip anterior de utilizar estas plataformas en el Chrome del teléfono, y le pongo un limitante de tiempo al Chrome del teléfono. Entonces, ya con las dos cosas sumadas, lo hace muchísimo más difícil para mí el hecho de estar metido en redes sociales. Y lo que logré en este tiempo, por lo menos en los últimos meses, desde que desinstalé por completo estas aplicaciones, es que cuando intento ver algo para no desconectarme completamente del mundo, porque mi novia me manda cosas por Instagram, mis amigos me mandan cosas por Instagram, entonces lo que yo busco es simplemente no aislarme por completo, pero no ser un esclavo de estas aplicaciones. Y cuando tenés esas dos cosas juntas, no hay forma de que pierdas. Y por último, pero no menos importante, y es algo que he empezado a aplicar en el último mes y que me ha funcionado un montón, es que te permitas por lo menos entre 10 a 15 minutos al día aburrirte. Las personas el día de hoy, en estos tiempos, en el siglo XXI, no nos permitimos aburrirnos. Las grandes ideas en la historia han nacido de personas que estaban sin hacer absolutamente nada, que al no tener tantas distracciones, al no tener televisión, al no tener teléfonos celulares, al no tener distracciones como, qué sé yo, pueden ser los periódicos, o incluso el hecho de tener un periódico te hace leer, y la verdad que aunque sean noticias muy negativas o muy positivas, puede ser una cierta distracción que no te va a quitar más de 20 minutos. Y las personas lo que tenían que hacer era leer, tener sexo, dormir, comer y trabajar. Y en el tiempo que les sobraba, literalmente, se aburrían. Aprendían a llevarse bien consigo mismo. Aprendían a comunicarse con otras personas. Aprendían a ser un poco más creativos. Y es lo que yo te invito. Estos 15 minutos que yo tengo previamente a la hora de trabajar, o incluso
termino de comer y me doy 15 minutos de sentarme en el balcón para poder sentarme a pensar, es una de las cosas que a mí me ayudó un montón a despejar la cabeza. Porque el tema de ser más creativo también es darte la oportunidad de que tu mente se expanda pensando y analizando todas las cosas que tenés. Yo acá te voy a dejar un video que hice en el video anterior, básicamente hablándote del journaling, que es una actividad que yo hago para irme guiando a mí mismo, para ir ordenando las ideas de mi cabeza a mí mismo. Pero no solamente eso, sino que es una actividad que te ayuda a ser un poco más creativo todos los días. Incluso a saber en qué estás yendo bien y qué estás yendo mal. Y esto de los 15 minutos, si los puedes agregar a tus hábitos diarios, es algo fenomenal que te va a ayudar a ti. Incluso si se lo recomiendas a tus amigos y que todo el mundo empieza a hacerlo, es algo que te suma un montón en tu día a día. Sin más nada que acotar, chicos, algo que les quiero invitar a hacer es aprendan a aburrirse. En este mundo tan lleno de interacciones, de likes, de comentarios, de suscripciones, de seguidores, y les invito a hacer todos en este momento, yo creo que una de las cosas que nos hemos olvidado es estar presente. A estar presente me refiero a poder sentarte en tu balcón sin un libro, sin un teléfono, sin música, solamente con el sonido de la naturaleza. Y con eso que puedas apreciar por lo menos 5 o 10 minutos, te vas a dar cuenta de un montón de cosas que te has ido perdiendo, como esos señores que pasan todo el tiempo por enfrente del balcón, agarraditos de la mano, y te preguntas, ¿será que yo voy a llegar así cuando sea grande? Con mi pareja, o el simple hecho de ir analizando cuando sales a caminar cómo están otras personas, qué estará haciendo otras, no sé, qué estará haciendo tu padre, qué estará haciendo tu madre. El simple hecho de empezar a estar más presente en las cosas te va a hacer traer a tu vida increíbles ideas que vayan a cambiar no solo tu vida, sino de los que te rodean. Y recuerda, el hecho de hacer un negocio es siempre y en todo lugar amar a tu prójimo como si fueras tú mismo. Sin más nada que decir, chicos, los invito a aplicar estos tips. Yo sé que les va a funcionar. A mí me ha funcionado un montón. A todos mis amigos les ha funcionado un montón. A las personas que le he dado este consejo no paran de agradecerme el hecho de que han podido aumentar su foco un montón. Y si a ti te funciona, no se te olvide de volver nuevamente y dejar en los comentarios que estos tips te ayudaron y que pudieron aumentar tu foco y aprender a aburrirte un poquito más. Y bueno, suscríbete, dale like, comenta, no te cuesta nada. Y si te gustó el contenido, compárteselo a esa persona que sabes que necesita tener un poco de detox de dopamina y por sobre todas las cosas de las redes sociales. Así que sin más nada que decir, nos vemos la próxima. Chao, chao, chicos.